Bienvenidos a un nuevo capítulo de Molina Pa'l Mundo. Hoy con una invitada especial, Catalina Castro Amenábar. ¿Cómo estás, Cata? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿y tú, Seba? Gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación. El podcast es tuyo. El podcast es nuestro, un proyecto de la agrupación Somos Molina. Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por ser parte de este proyecto. Y hoy día pretendemos que todo lo que tú haces en tu trabajo y cómo influye en la gente de nuestra comuna. Pero primero quiero saber, ¿quién es Catalina Castro Amenábar? Soy mamá, tengo 3 niños. Soy de la comuna vecina de Sagrada Familia. Criada en el campo, intenté irme a Santiago a estudiar, duré 6 meses y asumí que no estaba hecha para la ciudad. Así que volví acá a Santiago, casada hace ya muchísimos años, y me dedico a la vida. Me llevó por casualidad a trabajar hoy día muy cercana al campo, que es lo que me gusta. Cata, tú eres psicopedagoga de profesión, pero ahora estás desarrollada en un mundo totalmente diferente. ¿Cómo ha sido eso? Un desafío importante, pero a la vez va muy relacionado con la educación. Entonces eso hace que se me dé más fácil. Yo hoy día me dedico a la gestión de organizaciones de usuarios de agua, de recursos hídricos, que eso es ríos y canales. Asesoro a algunas organizaciones de usuarios, trabajo a nivel gremial, me contacto con las municipalidades para ir resolviendo algunos problemas y educo mucho, Seba. Se educa hoy día en recursos hídricos, es muy poco lo que nosotros sabemos y es muy poco lo que nosotros lo valoramos. Cuando yo hablo de recursos hídricos, hablo directamente del agua que va corriendo por el río Lontué o por el río Seco, que es el que cruza Lontué. Entonces va muy de la mano con la educación. Yo te conozco como la encargada de vinculación del río Lontué, pero sé que también hoy día asumí otros cargos súper importantes que tienen que ver con esto. ¿Cuáles hoy día son tus cargos actuales? Yo sé que hay varios, entonces como para conocerlos. No, yo efectivamente soy la encargada de vinculación de la Junta de Vigilancia del río Lontué. La Junta de Vigilancia es una organización de usuarios de agua que se dedica a distribuir el agua del río en aquellos usuarios que tienen sus derechos. ¿Quiénes son los usuarios? Los canales. Es muy simple. Entonces ahí está mi rol de encargada de vinculación. Yo también trabajo en una empresa que nos dedicamos a la gestión de organizaciones de usuarios en la región del Maule hace muchos años, soy socia de esa empresa y efectivamente hace muy poquito asumí un rol ya más en la línea gremial y asumí como secretaria general de la Confederación Nacional de Canalistas de Chile, que eso es el gremio que aloja y representa a todos los regantes de Chile. Hacia el principio partíamos y bueno, nosotros nos conocemos desde la infancia porque creo que también somos un poco trifronteras, porque si bien estamos en un lugar que pertenece geográficamente a Sagrada Familia, nuestra infancia y todo por cercanía geográfica se hacía en Lontué, mucho en Curicó, pero de hecho la isla se llamaba antiguamente la isla de Lontué. Eso. ¿Cómo es para ti hoy día igual trabajar en algo que te permite vincularte no solo a Sagrada Familia, que es tu comuna natal, sino que también a Molina, Curicó y todo lo que comprende el afluente del río Lontué y sus canales? Como te decía, yo cuando salí del colegio quise seguir lo que seguían mis pares y mi hermano y lo que seguiste tú, hay que irse a estudiar a Santiago. Y fracasé en ese intento. Y ahí asumí que a mí me gustaba acá, me gustaba el campo, me gustaba la vida en que estaba. Por lo tanto, hoy día poder no solo estar en mi zona donde me crié, que como dices tú, estamos ahí entre Lontué, Sagrada Familia y Curicó, sino que además es aportando a algo que es mi familia, son agricultores, mi abuelo tenía un campo, mi abuela también, muy cerca de donde estamos. Uno ve todo el día el tema del agro, porque no nos olvidemos jamás que la región del Maule la mueve la agricultura, todo lo que está asociado con ello, pero económicamente lo que lo mueve es la agricultura. Por lo tanto, me gusta mucho, creo que es como devolverle un poquito a todo lo que me dio donde me crié al final. Y sobre eso mismo, y sin poner tampoco el dedo para tapar el sol, en el mundo en el que te mueves siempre ha sido como muy sectorizado a los hombres. ¿Cómo ha sido también para ti como mujer entrar en este mundo tan masculinizado, por así decirlo? Bueno, yo ahí agradezco la oportunidad que se me dio. Hay gente que te dice
no, es que tú te haces el espacio y abres el espacio. Bueno, hoy día la verdad poco importa si alguien me dio la oportunidad, si el espacio me lo abrió a mí. Espero que detrás mío vengan muchísimas mujeres más. Yo no me declaro una mujer feminista, sí defensora de los derechos del hombre y la mujer, y sí siento que a nosotros nos cuesta un poco más, ¿ya? Que la cosa es un poquito más cuesta arriba. Y cuando uno está en este medio, te toca validarte, o sea, llegar a una reunión donde te topas con 20, 25, 30 regantes y que llega alguien que les va a explicar algo que ellos vienen haciendo hace muchos años. Pero ¿qué vayas a saber tú? O sea, yo vengo hace mucho tiempo, ¿y tú qué eres? Y hoy día, en este nuevo cargo que asumí, me ha tocado estar en reuniones importantes, así 15, 18 hombres, que digan como, no, es que no creo que tú entiendas esto. Y el no creo que tú entiendas esto es básicamente como tú eres mujer, es muy difícil que entienda esto. Y ahí uno tiene que levantar un poquito más la voz y decir como, no, sí. O sea, no solo lo entiendo, sino que lo estaba haciendo mal y se puede hacer aquí. Cuesta. Pero son espacios que al final el hombre igual se abre a que entre la mujer y lo valoran bastante, creo yo. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ese es como el tips. Oye, y disculpa, pero no nos olvidemos que, estamos hablando de agricultura, la agricultura familiar campesina, ahí es donde están la mayor cantidad de mujeres. O sea, hoy día, tú, no sé, te vayas a Pichingal, en Pichingal hay producción, vemos, hay producción de berry, hay frambuesa. Detrás de eso son mamás, son una mamá con una hija que tiene una pequeña producción. Hay de atrás una mujer que está moviendo esta agricultura familiar campesina. Lo que pasa es que siempre se ha visibilizado al hombre en ese rol, pero la mujer siempre está. Lo que pasa es que hoy día le damos el espacio para que la veamos, la visibilizamos. No es que antes no existiera. ¿Hay alguna, no sé, historia, alguna anécdota que tú digas como, esto sí me tocó difícil y que diste vuelta a la situación, algo que a ti te recuerde puntualmente, o no hay algo que contar en este momento? O que te dio pena, que te dio rabia, que te dio risa. Por ser mujer en este mundo tan, por el hecho en ese espacio tan de hombres. De ser mujer, ¿sabes qué? Bueno, ahí debe ser un poco la personalidad que tengo o la demostración del trabajo realizado, ¿ya? Que claro, me ha tocado, como te digo, golpear un poquito más fuerte, pero no recuerdo nada así en particular, sí como ese ejemplo que te di el otro día, que digan, no es que usted... ¿Cómo se lo explico? Claro, no creo que usted lo entienda, pero ¿sabes qué? No, he tenido una buena recepción. Sí, se repite mucho esta pregunta, ¿ya? Más de lo que yo me la pueda cuestionar. O sea, ¿y cómo es trabajar en un mundo? Y te ha costado mucho. Entonces, al final yo digo, no lo he sentido así, pero ya del minuto que te lo preguntan es porque es algo que es distinto. Como que se observa distinto. Oye, y una de las cosas que yo valoro, bueno, tengo la suerte de conocer a tu papá, él un hombre muy cauto, muy tranquilo, y que yo veo que tú también lo has heredado, que nunca se me va a olvidar, imagen, inundaciones del año 2023. Veo a una Catalina Castro con un traje de agua frente al estero seco en Lontué, enfrentando publicaciones de algunas autoridades que decían como se está saliendo el río, ustedes con datos concretos de sistemas tecnológicos que tienen en diferentes puntos, algunos de ellos lamentablemente fueron dañados en ese temporal. ¿Cómo era para ti también, como decir, nosotros tenemos la información más exacta del tema, luchar contra esa información que no era tan certera, que era más desde la guata, desde el comentario? ¿Cómo fue ese momento? Mira, eso fue súper complejo porque marcó una diferencia entre la gestión que veníamos haciendo como Junta de Vigilancia. Y tiene que ver con que no nos olvidemos que el 2023, en junio, fue el primer evento de inundación. ¿Ya? La primera en mayo creo que fue. El primer evento de inundación grande, o sea, no de inundación, pero de crecida importante, se generó en el mes de mayo. Que fue la primera vez que se inundó Licantén. Y ahí nosotros, vinculándonos con los organismos públicos, con las delegaciones, con las municipalidades, con los encargados de emergencia, yo le mando
beso gigantesco a los chiquillos de Emergencia Molina, porque en verdad tenemos una relación y nos llamamos, y señorita Catalina, ayúdame con esto, yo lo ayudo con ellos, y en verdad son ellos los que están con los pies en el agua resolviendo los problemas. Así que aprovecho esta instancia de mandarle un tremendo cariño a ellos. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que nadie decía nada. O sea, se había inundado, había crecido, y nosotros decíamos, ya, pero ¿dónde está la información oficial? Porque siempre te dicen, espere la información oficial, y yo decía, ¿dónde está la información oficial? ¿Por qué a mí no me la han pedido? La información oficial la tenía yo me contacté en ese minuto con la delegación y les dije, y acá les puedo contar una historia, pero... Me encanta. La historia nos ha dicho que el río Lontuesa ha salido muchas veces. Y que Licantén se ha inundado otras tantas más, ¿ya? O sea, se inundó el 2023, pero antes del 2023 se inundó el 2008, y antes del 2008 se inundó el 2000, y antes se inundó el 85. O sea, hay una historia que dice que se inunda Licantén, y acá también hay una historia con Lontué. Por lo tanto, nosotros más o menos sabemos cuando el río supera cierta altura, cierto caudal, que hay riesgo de inundación. Si nosotros extrapolamos ese dato al río Teno, recordemos que el río Lontué y el río Teno se juntan frente a Sagrada Familia. Exacto. Y forman el Mataquito. Por lo tanto, si yo sumo, son dos ríos que traen un caudal similar, yo sé cuándo el río Mataquito se va a salir. Entonces lo que hice yo fue contactarme con la gente, primero con la delegación, y decirle, mira, ¿sabes qué? Según lo que yo estoy leyendo aquí, se va a inundar Licantén. Mira, no solo no me pescaron, me trataron súper mal. Me dijeron que nosotros no éramos el organismo competente, etcétera, etcétera. Me contacté con el encargado de emergencias de Romeral y le dije, mira, ¿sabes qué? Según mis datos, yo calculo que en tantas horas más se va a inundar Licantén. Y no me pescaron. Entonces me dice, bueno, y si inunda, ¿qué quieres que haga? Y yo estaba tan molesta que le dije, bueno, no tengo idea. Uno, levanta las patas porque te las vas a mojar. Esto era... yo estaba muy, muy enojada. Además, yo estaba en un lugar donde me había quedado media aislada. Estaba conectándome y estaba monitoreando todo vía Starlink porque estaba sin señal. Estaba aquí, estaba en la costa, pero... tampoco estaba en Europa ya, estaba en Iloca, ya, pero no había señal en ese lugar. Entonces yo estaba con una antena de Starlink monitoreando los caudales del río y haciendo las coordinaciones, y esta persona me contestó súper mal. Entonces yo le dije, levanta las patas, uno, porque te las vas a mojar, y dos, no tengo idea, dile a la gente que uno saque los animales del río. En Mataquito uno acostumbra a ver los animales en el río. Que levanten sus cosas, que desenchufen, que evacúen lo más cercano. Evacúen. Yo, como experiencia personal, mi casa, y tú con el Seba somos medio vecinos, se inundaba siempre. Sí. Y el 2008 se inundó, fue la última vez que se inundó de nuevo. Por lo tanto, nosotros acostumbrábamos a desenchufar, subir los veladores arriba de las camas, porque estoy en una zona donde la cultura de la inundación. Y bueno, nada de eso ocurrió, y efectivamente pasaron tantas horas y se inundó. Y cuando vino... Nuestro balance post esa primera inundación fue decir, mira, ¿sabes qué? Acá quien debe comunicar no está comunicando. Y nosotros no nos confiamos, pero nosotros somos muy respetuosos de la autoridad, y en ese minuto la autoridad era quien debía informar y no había informado. Por lo tanto, cuando se empezó a generar y a proyectar esta posible inundación del mes de agosto del 2023, nosotros dijimos, vamos a tener que salir a hablar nosotros. Y ahí se generaron cosas que yo digo que son divertidas hoy día, con 2 años de diferencia y no en la plena crisis. Pero, por ejemplo, nuestro contacto en Licantén era el cura. Entonces el cura de Licantén nos llamaba por teléfono y decía, oiga, ¿cómo va? No se preocupe. Toco las campanas, las campanas. Vamos bien, ¿qué hacemos? No, vamos bien, nosotros lo monitoreamos. Después la empresa Arauco, la Licancel, se había inundado. Me llama el gerente y me dice, Catalina, te tengo que pedir algo. Si se va a inundar Licantén, avísame para yo parar la planta. Que es un proceso que dura horas, ¿no? Es parar, apretar un botón. Yo no sé si ustedes saben, pero las plantas como Licancel, como Carosi, como Agrosi, son plantas que no paran durante los 365 días del año. Y paralizar una planta así demora alrededor de 8 a 12 horas. Por lo tanto, cuando él me pregunta, dime si tengo que parar la planta, yo tengo que tener certeza de que se vaya a inundar. Si no, van a perder mucha plata. Ok, le dije yo, ¿confías en mi criterio y en mis ojos? Sí, confío en tu criterio y en tu ojo. Y ahí empezamos a contactar bomberos. Paralizó Licancel, me imagino. Yo lo llamé a las 7 de la tarde de ese día martes, que yo estaba monitoreando el puente del Yacal. Cuando yo vi que el caudal venía subiendo, calculé que venía en una subida sostenida y todavía faltaban muchas horas de precipitación. Lo llamé por teléfono, Rodrigo, y le digo, Rodrigo, ¿cuántas horas? Me dice. Yo le digo, mira,
al final uno considerando que la primera crecida ya se llevó muchos árboles y ya limpió la caja del río y todas las horas y la velocidad del agua, ¿verdad? Entre 12 a 14 horas. Yo hablé con Rodrigo a las 6 de la tarde de un día martes, si no me equivoco, y el agua comenzó a ingresar a la Licancel al día siguiente, a las 7:30, 8 de la mañana, cuando la planta estaba paralizada, cuando ya no había gente. ¿No? En la primera inundación los trabajadores se quedaron adentro y fueron los pescadores. Esa es otra historia muy buena. Pero fueron los pescadores de Duao, o sea, los pescadores de la pesca de Iloca, quienes entraron con sus botes a sacarlos, a ayudar a salir a la gente. ¿Por qué ellos? Porque el GOPE dijo que ellos no podían entrar en ese minuto porque no sabían lo que podía haber abajo y era peligroso. Los pescadores. Chao. Chile ayuda a Chile. Eso es. Entonces, ahí tomamos un rol que era decir, ok, nosotros vamos a informar. Informamos por distintas vías, como te digo. Le informamos por la radio, hablábamos con el curita, hablamos con la gente del Licancel, hablábamos con las autoridades, hablábamos en este caso con la alcaldesa, con el encargado. Teníamos un chat que informábamos, pero sentíamos que era poco. Y ahí empezaron a salir esas imágenes que yo el otro día por casualidad las vi nuevamente y me dan una vergüenza horrible. Yo ya había evacuado mi casa, ya no la casa de mis papás, que era la tuya, que se inunda, también está cerca de un estero, así que... sino que la mía, yo ya había evacuado mi casa porque mi casa se había inundado, y el 60% de los celadores, que son los que celan y cuidan el agua, ya tenían sus propias casas inundadas y seguían trabajando para que el resto no se inundara. Por lo tanto, nosotros ya llevamos muchos días de emergencia. O sea, la primera emergencia yo la tuve el día sábado y la inundación masiva se generó el martes. O sea, sábado, domingo, lunes, martes, nosotros llevamos todo ese tiempo trabajando. Y hay esa toma que salgo yo en el Piriwin. Yo estaba acostada y empiezan a avisar, sonaron un par de alarmas, me llamaron un par de autoridades y ahí mi marido me dice, ¿quieres ir? Y eran las 11:30 de la noche. Yo le dije, ¿a qué? Entonces me dice, a entregar una información como certera y criteriosa. Ok. Y ahí aparece esa escena que salgo yo con un gorro, no estoy con un traje de agua, salgo con un gorro y como con un cortaviento, con una cara de cansada horrible, en la que digo, efectivamente, ya no hay compuerta y el río se salió, hay un taco, no se van a inundar. Y ahí empezó a pasar otra cosa, que la gente, por ejemplo, del sector de sanatorio, pensaba que se iban a inundar, pero era imposible, el agua no llegaba para allá. Entonces ahí yo aparezco como educando nuevamente y digo, efectivamente lo que está en riesgo es el Piriwin termina en el estero Piriwin, por lo tanto si alguien se va a afectar es esta zona y esa zona. Hicimos eso, que fue un en vivo, que un en vivo de una red social de la Junta de Vigilancia, que tampoco tenía mucha gente, fue muy replicada, y yo no le tomé el peso hasta que comenzaron a llegar mensajes días después al chat de la Junta de Vigilancia, al mismo Instagram, y me empecé a topar con gente que decía como, reconocí su voz, le doy las gracias. Y yo como, gracias, le doy las gracias porque usted en verdad puso calma. En un minuto que estaba todo muy nervioso, que bomberos no sabía qué hacer ni para dónde ir, porque después pasa otra cosa, que es, yo sé por dónde va el agua, yo sé cuál es el recorrido del agua, yo sé dónde hay descargas que retornan al río, yo sé dónde hay una compuerta que se puede subir y se puede bajar, pero tú no sabes. Exacto. Por lo tanto, si por al lado de tu casa pasa un canal, no sabes si ese canal que estamos hablando, que se está inundando y el río se va a meter, es el tuyo o no es el tuyo, y es obvio que no tienes por qué saberlo. Entonces ahí es donde uno entra a dar calma y todo. Ahí fue, como te digo, el cambio a nivel como comunicacional de la organización y el mío personal, el análisis de decir, ¿sabéis qué? Lo que tú estás haciendo generó en esta situación y puede generar un impacto muy positivo, por lo tanto, tomarse con mucha responsabilidad lo que uno hace también. Ese fue el punto de inflexión entonces dentro de esta historia. Sí, yo creo. Oye, vamos a hacer un juego de palabras. Bueno, ahora yo te voy a dar algunas palabras y tú me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza. Esto hay de todo, no es tan largo, entonces va a ser como bien entretenido. Política. Me encanta. Gabriel Boric. Juventud. Inundación. Desafío. Escasez hídrica. Un problema latente. Embalse. Necesario. Río Lontué.
Mi corazoncito está con el río Lontué. Cordillera. Amada, hay que protegerla y cuidarla. Y estas son las más difíciles. Janet Jara. La jaraneta. José Antonio Cast. Ojos azules muy profundos. Aquí sin mojarse el potito, fue como muy casual. Yo ahora quiero conocer un poco más a la Catalina, que está en su casa, que tiene hobbies. Ya sabemos de todo lo que haces como mamá un poco dentro de tu trabajo, pero ¿qué hace la Cata cuando se desconecta? ¿Cuál es tu otro interés? Yo he visto por ahí algunas cosas, pero cuéntale a las personas. ¿Qué cosas? No sé, yo vi un día unos estuches, unas cosas así como... No, me gusta... ¿sabéis que yo creo, acá me voy a autodiagnosticar, pero yo creo que yo debo tener algo como TDA, tengo fijaciones, de repente me da por una cosa, de repente me da por otra. Sí, me gusta costurear a veces, en el invierno sobre todo, costurear, hacer cualquier cosa, desde estuche hasta la basta del pantalón, porque basta que uno saque la máquina de coser para que todos tengan que hacer basta, reparar. Todos se acuerdan. Claro, o sea, hoy voy a hacer algo y todos tienen que hacer esas cosas. Me gusta... las plantas, me gustan ahí, tenemos, hoy día está en la casa de mi mamá, pero espero trasladarlo a mi casa, un vivero de suculenta, jardinear un poco, pero básicamente soy muy de familia, ya me gusta compartir con mis niños, ya tengo niños grandes, uno está en la universidad, otro está en tercero medio y tengo una más chica, pero me gusta compartir, conversar, entretenerse, qué les gusta a ellos, salir juntos, me gusta mucho... me gusta mucho el stand-up comedy, ir a ver humoristas, ¿cachai? Ahí vamos con los niños, porque a los niños les gusta. Soy muy familiar, muy de disfrutar a la familia. Tengo la suerte de tener a mi abuela, que tiene 93 años, viva, que trato de verla bastante. Mi hermana vive en Lontué y somos muy cercanas, entonces nos vemos mucho, tiene 2 niñitas chicas, compartimos harto, entonces... Eso es básicamente. Y muy de tradiciones. Nosotros, bueno, crecimos los dos ahí en el sector de la isla y hay tradiciones que no se pasan. La otra vez nos encontramos en la inauguración de las fondas, que son cosas que uno no se pierde. Entonces, eso lo sigue haciendo como familia también. Sí, lo sigo haciendo con mis niños y es como obvio. O sea, no. Yo te vi, tú te perdiste un par de años. De la inauguración. Es que me tocaba hasta la inauguración en Molina. Pero sí, son cosas del sector, pues ir a la inauguración es obvio, es parte, ir a los desfiles locales. Tuve un ventilador este año en el desfile. Así que no, me gusta mucho el barrio. Yo creo que si bien ha ido cambiando el entorno porque ha llegado gente que no vivía ahí o que era de afuera, porque está la población nueva, como todavía le dicen, tienen muchos años y todavía la gente le dice la población nueva, pero todavía la gente que es de ahí sigue manteniéndose y uno sigue viendo a los mismos vecinos de siempre, así que me gusta mucho, soy muy de tradiciones. Muy de la isla de Lontué. Robándome el sector. Oye, y para ir finalizando, te voy a hacer 2 preguntas. Una que tiene súper concreta y es como, si tú te pusieras el gorro de una autoridad que puede definir ciertas cosas, no quiero poner ni de alcalde ni diputado, vamos a hacer que es una figura que no existe, y te tienes que poner este sombrero en que tú puedes hacer política ficción, este sombrero en que tú tienes la facultad para hacer algo que impacte a la comuna de Molina, digo, dentro de lo que tú haces hoy día. ¿Cuál sería el desafío que tú ves, por ejemplo, en escasez hídrica o en tema de inundaciones, que tú consideres que a Molina le podría decir como, wow, es un avance importante? Mira, es muy difícil la pregunta. O sea, es muy entretenida la pregunta, porque la política ficción es muy entretenida, permite todo, pero la pregunta es muy difícil porque siento que una cosa es complejo, pero sí le voy a poner un paraguas que creo que va a cubrir todo y que se relaciona mucho con lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con educación. Hoy día falta educación en todo. Y esa educación parte desde los jardines, desde las escuelas. Acá tenemos un río, tenemos una historia de inundación, todos tenemos que conocer la historia, por qué sucede, por qué ocurre, qué es lo que pasa con los canales, cómo se administra el agua. Por lo tanto, creo que la educación... con eso, la educación, con el cuidado de esta también, ya no nos olvidemos, acá tenemos el maravilloso Río Claro, ya que es el río de las 7 tazas, y donde tú vas y está todo cochino, y el otro día había unas imágenes del Puente Pancho que está asqueroso. Eso también es educación. Exacto. Es educación ecológica, es educación medioambiental, educación con recursos hídricos, y eso yo creo que sí puede cambiar
una comuna porque tú cambias una generación, ¿ya? Y cuando yo trabajo con un niño en primero, en segundo, en tercero básico, la importancia que tiene, no sé, reciclar, que el agua del canal, ojo, a la gente parece que se le olvida, los canales transportan agua para regar el alimento que llega a tu mesa, ¿ya? Una vez una señora me dice, ¿pero cómo? Porque estaba botando basura domiciliaria, se le había pasado el camión de la basura y no encontró nada mejor que botar la bolsa al canal. Entonces yo la vi y le dije como, oiga, ¿pero cómo que esto riega? Por supuesto, todos los canales están construidos por los agricultores para regar campos. ¿Qué puede ser? Pueden ser viñas, pueden ser cerezos, pueden ser lechuga o pueden ser tomate. Por lo tanto, cuando tú educas a un niño con esa importancia y ese niño llega a la casa y le dice, papá, no lo hagas, porque pasa eso, esa generación ya viene con un cambio que es absolutamente distinto. Y te voy a poner un ejemplo que puede ser muy burdo, pero yo te apuesto lo que quieras, que tu padre, Jarita, que yo adoro, el cinturón de seguridad no lo tiene asociado en su cabeza. No, pues le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Pero tú no, tú te subes y te pones el cinturón de seguridad. Mi hijo se sube y se pone el cinturón, porque en la época de Jarita no había cinturón de seguridad. O tampoco era tan fiscalizado. No había, no existían en los autos los cinturones de seguridad antiguamente. Y después no era obligatorio, y después eran incómodos. Por lo tanto, ¿cuál fue la diferencia entre esa generación y la de nosotros? La educación vial. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde tú puedes hacer un cambio como generacional? En las escuelas. Y acá tienes escuelas, y muchas escuelas. Y tienes escuelas rurales, y tienes escuelas urbanas, y puedes hacer 1.000.000 de cosas, o sea, y podemos nombrar a los cuidadores del agua, ¿cierto? Y hacemos un grupo de ecologistas que entiendan y le cuenten a los otros niños de otros colegios, y podemos invitar a niños de la ciudad de Curicó, ¿cachai? Y que nuestros guardianes del agua le cuenten que nosotros vivimos al lado del río Lontué, y que el río Lontué, si bien a veces nos ponen aprietos, es lo que riega y es lo que nutre nuestra comuna, que al final es la economía que tenemos nosotros. Y nuestros papás, o siempre alguien va a estar cercano a la agricultura. Sí. Ya sea porque tienes una empresa de transportes que transporta agricultores, o tienes un camión que mueve, o eres contador. Nuestra zona gira en torno a eso. Gira en torno a la agricultura, por lo tanto, tiene que ser fundamental. Por lo tanto, ahí es donde yo haría un cambio que no la vayas a ver hoy día, no lo vas a ver mañana, pero en 5 o en 8 o en 10 años más, cuando esos niños ya sean grandes, su visión va a ser distinta. Nunca se me va a olvidar que el año pasado fue que conocí la feria científica que se hace en el Liceo Bicentenario Camolina, y habían unos chicos del Liceo Juan Morales de Lontué que tenían una exposición respecto a la flora y fauna nativa del Parque Nacional de las Siete Tazas. Deben haber sido 5 estudiantes. Y digo, chiquillos, ¿ustedes conocen el parque? No. O sea, de los 5 que habían, 3 lo conocían, 2 no tenían ni idea. Y viviendo a 70 kilómetros del parque. Bueno, entonces hay también un desafío de cómo tú vinculas el proceso educativo con ir a la zona. Entonces también tenéis mucha educación. Y oye, la famosa ley CEP, que es una ley que yo la considero buenísima, ¿ya? Hoy día hace que niños de acá viajen, no sé, a conocer el Costanera Center. Entonces tú dices, ya, sí, bueno, quizá el Costanera Center, Santiago, sí, bueno, pero hoy día podrían conocer tu zona. Tu zona. Pero claro, yo no lo voy a llevar a conocer algo si no tiene ningún proyecto, y si ese aprendizaje no va a ser un aprendizaje significativo. Porque si yo durante 3 meses trabajamos un proyecto de qué es un parque, qué es un parque nacional, qué significa la CONAF, qué significa que esté protegido, qué nos aporta, qué no, qué tiene, no sé qué, bla, 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 bla. Y después de eso tú lo terminas con una visita a terreno al parque, tú ya sabes lo que es, qué tiene, qué no tiene, cuál es la flora, cuál es la fauna. Ese aprendizaje es significativo, lo va a guardar y le va a abrir quizás el decir, chuta, ¿y por qué nosotros no ayudamos a que los niños de nuestra escuela sean guardaparques también? De CONAF, ¿y por qué no hacemos un convenio de colaboración? ¿Y por qué no? Entonces, para mí la educación es transversal y puedes lograr muchas cosas y abrir muchas puertas. Qué bacán. Oye, Cata, vamos finalizando nuestro programa de hoy. Agradecer el que hayas podido participar con nosotros, en que cuentes sobre esto, porque finalmente estamos logrando tu objetivo, pues, educando sobre cosas que la gente no comúnmente no está relacionada y no está cercana. Me gustaría igual que nos compartieras tus redes sociales, las vamos a poner igual acá abajito dentro de la edición, no sé si te la sabía ahora, pero para que la gente te pueda seguir y igual motivarlo a que
Porque me pasa también que de repente no la carrera profesional que estudiaste o el área en que desarrollaste es finalmente lo que hacís, sino que te sirve como herramienta para desarrollar otro campo de acción. Entonces esa invitación me gustaría que le hiciera a la gente que nos vio hoy día. O sea, absolutamente. Lo que tú estudias no defines lo que tú haces, ni en lo que tú te desarrollas. Cuando yo te conté que había fracasado en mi vida a Santiago y volví, yo le decía a mi papá, no sé qué estudiar, porque acá no está lo que yo quiero estudiar. Yo en Santiago estudiaba trabajo social. Entonces él me dijo, bueno, no importa. Lo que tú estudies, si tú lo quieres vincular hacia el desarrollo, hacia el trabajo social, bueno, esa es la siguiente etapa. Entonces, lo que tú estudias no defines lo que tú haces, y si te equivocas, reencausa el camino. Y si te cuesta un poco más porque sientes que las puertas se te cierran, se te va a abrir una ventana, porque no hay nada que te defina, y si se te hace cuesta arriba, después no te preocupes que viene la bajada. Ese es como en general. En verdad, trata de desarrollarte sin que nadie diga que no lo puedes hacer. Con respecto a mis redes sociales, bueno, @Río Lontué, JB, que significa Junta de Vigilancia del Río Lontué, son las redes de la Junta de Vigilancia. Mi Instagram es ccastroamenábar, es un Instagram abierto, pero yo la verdad soy muy mala. Hay alguien que me dice que le tengo que poner más cariño ahí, pero igual disponible. Y lo último, me aprovecho, Seba, es... Nosotros como Junta de Vigilancia estamos muy abiertos a la educación. Yo recibo constantemente estudiantes de sociología, de recursos naturales, hacemos charlas en la Universidad Católica, en INACAP, vamos a los liceos agrícolas cuando nos llaman. Nosotros lo único que queremos es que la gente se entere cómo funciona el agua, porque el riego, yo siempre digo esta frase, el riego no empieza en tu predio, ¿ya? O sea, cuando yo tengo lechuga y viene llegando el agua, para que el agua llegue ahí, tuvo que traspasar muchísimos kilómetros. Exacto. Kilómetros, túneles, canoas, sifones y 1 millón de estructuras para el agua llegar a tu predio, para tú poder regar esas lechugas, que son las que nos vamos a comer después en el almuerzo. Entonces no nos olvidemos que el agua y la agricultura hace que lleguen los alimentos a la mesa. Qué bacán, qué seca. Gracias, Cata, por compartir tu historia. Catalina Castro Amenábar compartió hoy día su visión de Molina para el mundo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.